Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde sea que estén, gracias por escucharnos. Si es la primera vez que oyen este programa, bueno, les contamos un poco quiénes somos y qué hacemos aquí. Somos una organización sin ánimo de lucro, Raíz de Monte, que se define como un colectivo con un enfoque socioambiental. Y lo que buscamos es impulsar el pensamiento crítico a través de temas que, bueno, consideramos esenciales para comprender y transformar nuestro entorno. Exacto. Y por eso aquí, en este proyecto, vamos a estar hablando de algunas fuentes de interés bastante relevantes que los van a dejar pensando. Creemos profundamente que la educación es una herramienta de cambio. Y por eso, en Entre Líneas, compartimos contenidos que invitan a detenernos, a cuestionar y a reflexionar sobre asuntos que atraviesan nuestra vida cotidiana y nuestra relación con el mundo. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y en la plataforma de Radio Cósmica Libre. Manténganse cerca. Que esta conversación está a punto de comenzar. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si el desarrollo y el progreso, tal como los conocemos, son realmente la única meta posible? ¿Qué pasaría si existiera otra forma de concebir una vida plena? Una que no se base en la acumulación sin fin, sino, no sé, en la armonía con la comunidad y la naturaleza. Justamente. Hoy vamos a explorar una de las propuestas de cambio civilizatorio más profundas que están surgiendo en nuestra época y que nació en el corazón de América Latina. Vamos a analizar el concepto del buen vivir o summa causai. Una visión que desafía las bases del capitalismo, critica la idea del crecimiento infinito y nos propone pues una nueva relación con la vida misma. Desentrañaremos cómo esta idea se está convirtiendo en un proyecto político real en países como Ecuador y Bolivia. Y también las tensiones que enfrentan un mundo que, la verdad, parece no tener tiempo para detenerse. Les habla el equipo de Raíz de Monte y este es nuestro proyecto. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, arranquemos por el diagnóstico. Me parece bien. Para proponer una cura, primero hay que entender la enfermedad. Exacto. Y según uno de los autores clave que tenemos hoy, el venezolano Edgardo Lander, no estamos frente a una simple crisis financiera o una... crisis ambiental, como se le suele llamar. Justo. Él le pone un nombre mucho más potente. Dice que es una profunda crisis civilizatoria. Y ahí es donde Lander, digamos, suelta la primera bomba. A ver. Sostiene que el problema no es solo el capitalismo de los últimos 200 años. Va más atrás. Mucho más atrás. Habla del sistema operativo del pensamiento occidental de los últimos 500 años. O sea, esta idea que se nos metió en la cabeza. La de la separación. Esa misma. La separación radical entre sujeto y objeto, razón y cuerpo, y, la más importante para esta charla, cultura y naturaleza. Claro, en el momento en que dejas de ver a un bosque como algo sagrado, como un ser vivo, y lo ves como madera apilada, como un recurso, el juego cambia por completo. Totalmente. Porque la explotación deja de ser un error del sistema. Pasa a ser la función principal del sistema. Lander llega a describir al capitalismo que nace de esa lógica como un patrón cancerígeno. Es una imagen fuertísima. Pero muy clara. Es el crecimiento desbordado de una parte, la economía de mercado, a costa de devorar y destruir sistemáticamente al organismo que la sostiene. Que es la vida misma en el planeta. Es una descripción brutal, sí, pero si miras los datos es difícil de rebatir. Ok, ese es el diagnóstico, digamos, filosófico. Pero ¿cómo se instaló este sistema de forma tan masiva y tan rápida? Bueno, aquí es donde entra otra de las autoras que revisamos. Naomi Klein. Que es una pieza clave. Ella nos va al concepto de la doctrina del shock. Que es una idea tan sencilla como aterradora, la verdad. Klein dice que para imponer políticas económicas radicales que la gente jamás aceptaría en tiempos normales, privatizaciones, recortes brutales... cosas que afectan directamente a la mayoría. Claro, para eso se necesita un shock colectivo, una crisis profunda. Ya sea real, como un desastre natural, o fabricada como un golpe de Estado. Cuando la sociedad está en pánico, desorientada, es el momento perfecto para aplicar la terapia del shock. Y el primer gran laboratorio donde se aplicó esta terapia de shock a escala nacional fue, irónicamente, aquí en América Latina. En el Chile de Augusto Pinochet, en los 70s. Correcto. Después del violento golpe de Estado, con el país en shock y con una hiperinflación galopante, llegaron los asesores de Milton Friedman. Los famosos Chicago Boys. Y aplicaron el manual al pie de la letra. Pero aquí es donde la historia da un giro casi poético.
Algo que Klein también señala, que la misma región que fue el conejillo de Indias de la doctrina del shock, América Latina, es ahora el epicentro global de la resistencia a esa misma doctrina. Es cierto. Los gobiernos progresistas que emergieron a principios de los 2000 empezaron a construir lo que Klein llama amortiguadores de shock. Me gusta mucho ese término. Suena a defensa, a prepararse para el próximo golpe. Se ve de varias maneras. Por un lado, en la integración regional. Crear organismos como el ALBA o el Banco del Sur es en esencia decirle al FMI y al Banco Mundial. Gracias, pero ya no necesitamos su ayuda. Y también se ve en actos de soberanía muy concretos, muy simbólicos. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando el gobierno de Ecuador decidió no renovar el acuerdo para la base militar de Estados Unidos en Manta. Fue una señal potentísima al mundo. Y es en medio de toda esta efervescencia, de esta búsqueda de alternativas, que resurge con una fuerza increíble esta idea ancestral. perfecto, porque si ya entendimos la enfermedad y los mecanismos de contagio, es hora de hablar de la medicina que se propone. Hablemos del sumac causae. O como se traduce a menudo, el buen vivir. El sumac causae es una cosmovisión de los pueblos indígenas andinos que rompe con casi todo lo que acabamos de describir. Autores como Alberto Acosta, que fue presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, la definen como la búsqueda de la armonía. Pero ojo, no es solo paz interior tipo New Age. No, para nada. Es una armonía en 4 niveles, digamos, con uno mismo, con la comunidad, con los otros pueblos y, fundamentalmente, con la naturaleza, la Pachamama. Y eso tiene consecuencias económicas brutales. Una de las autoras, Magdalena León, lo explica de una forma que a mí de verdad me voló la cabeza. A ver, Dice que el objetivo del sistema actual es la acumulación ampliada del capital. claro, más y más dinero. Pero el objetivo del buen vivir es la reproducción ampliada de la vida. Es un cambio de eje total, absoluto. La pregunta deja de ser, ¿cómo hacemos para que el PBI crezca un 3% este año? Y pasa a ser, Pasa a ser, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos tengan agua limpia, para que nuestros mayores estén cuidados y para que todos tengamos tiempo libre para crear, contemplar o simplemente estar con la gente que queremos? es que el foco pasa de acumular dinero a acumular bienestar. Bienestar a través de las generaciones, además, no solo el de ahora. Esto, por supuesto, nos obliga a redefinir palabras que usamos todos los días, como riqueza o felicidad. René Ramírez, que trabajó en la Planificación Nacional de Ecuador, dice que en la visión del buen vivir, la felicidad no viene del consumo. Que es la idea base de nuestro sistema. Claro. Para ellos viene de la satisfacción de las necesidades, de amar y ser amado, del florecimiento de todos en una comunidad sana y de la emancipación. Es una visión muchísimo más rica y compleja de lo que significa tener una buena vida. Y es un desafío directo a la idea de desarrollo. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que ha estudiado estos movimientos muy de cerca, lo plantea como una elección civilizatoria radical. Sí, nos dice que la idea de que el tiempo es oro no es un simple refrán. Para nada. Es el motor de nuestro sistema social, un sistema que valora la aceleración de la producción y el consumo por encima de todo. O seguimos el modelo de crecimiento y consumo ilimitado, que según los cálculos nos llevaría a necesitar 3 planetas, o buscamos un camino radicalmente distinto de equilibrio, Y aquí viene para mí lo más alucinante de toda esta historia. que no se quedó en la teoría. Exacto. No se quedó en libros de filosofía o en discursos. Se intentó convertir en un proyecto político real. Se consagró en las nuevas constituciones de Ecuador en 2008 y de Bolivia en 2009. Que es un paso gigantesco. Porque una cosa es un ideal y otra es que esté escrito en la ley fundamental de un país. ¿Y los artículos son? Revolucionarios. Por ejemplo, el reconocimiento del Estado como plurinacional. ¿Qué significa eso exactamente? Significa aceptar que dentro de un país no hay una sola cultura, sino muchas naciones con sus propias lenguas, sus propias visiones del mundo. Pero hay algo todavía más disruptivo, que es único en el mundo. Los derechos de la naturaleza. ¿Sí? La Constitución de Ecuador reconoce a la naturaleza, a la Pachamama, como sujeto de derechos. Y tengo que detenerme en esto un segundo. Es que es un concepto que nos cuesta procesar. Totalmente. La idea de que un río o una montaña tengan derechos legales por sí mismos como una persona o una empresa.
Es un cambio de paradigma total. Ya no se trata de proteger la naturaleza para los humanos porque nos da recursos o porque es bonita. Claro. Se trata de que el bosque tiene derecho a existir por sí mismo, a regenerar sus ciclos vitales independientemente de su utilidad para nosotros. Y esto ha tenido consecuencias reales en cortes, donde comunidades han demandado en nombre de un río y han ganado. Es increíble. Además, en lo económico, estas constituciones establecen la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico. Y definen el sistema económico como social y solidario. Abriendo la puerta a formas de economía más allá de la estatal o la privada, como la comunitaria o la cooperativa, sobre el papel es una auténtica revolución. Sin duda, es un rediseño completo del contrato social. Bueno, esta transformación conceptual es enorme, pero ¿quiénes son los protagonistas de este cambio y qué desafíos se enfrentan para hacerlo realidad? Los desafíos son inmensos. Un futuro posible donde recuperamos el tiempo como vida. No se trata solo de vivir más, sino de tener una vida buena, una vida digna. Y para medir qué tan cerca o lejos estamos de esa meta, el autor usa el tiempo como una especie de lupa. ¿Por qué el tiempo? Porque, como dice él, a quien se entrega el tiempo, se entrega la vida. Es así de simple y así de profundo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto nos da datos concretos sobre Ecuador que son, bueno, bastante reveladores. Sí, el primer punto es la vida misma, la esperanza de vida. En promedio, un ecuatoriano vive 62,3 años. Y aunque ha crecido, las desigualdades que esconde ese número son brutales. Y esas desigualdades no son al azar, ¿eh? Para nada. El estudio demuestra que donde hay más necesidades básicas insatisfechas o actividades como la minería, la gente vive menos. Pero el dato que a mí me dejó helado es el siguiente. Nacer en un territorio indígena significa, en promedio, vivir 12 años menos que en un territorio mestizo. 12 años. Es que hay que detenerse a pensar en eso. No es una pequeña diferencia estadística. Es una década entera, es una adolescencia completa. Exacto. Expone una estructura social que el autor califica de racista y excluyente. Pero claro, vivir más no es suficiente. El segundo punto es el tiempo para la buena vida. Ajá, el tiempo que dedicamos a los amigos, al amor, a la comunidad, a la contemplación. Y los datos son impactantes. Un ecuatoriano promedio solo disfruta plenamente de poco más de un día a la semana. Solo el 16% de nuestra vida. Es como si viviéramos de verdad solo los sábados. ¡Qué fuerte! Y aquí entra una de las opresiones más claras que revela el tiempo. La división sexual del trabajo. Totalmente. Las mujeres trabajan casi 11 horas más a la semana que los hombres. Pero, y aquí está la clave, la mayor parte de su trabajo, el 69%, no es remunerado. El trabajo de cuidado, el trabajo doméstico. Exacto. Y esto se traduce directamente en que tienen 3 horas menos de tiempo libre y emancipador a la semana. La desigualdad de género se puede medir en el reloj. ¡Wow! Esto me lleva a la tercera clave. La desigualdad del tiempo. Claro, no solo hay ricos y pobres en dinero, también en tiempo. El 20% más rico en tiempo concentra casi el 40% del tiempo de calidad. Mientras que el 20% más pobre apenas goza del 5%. Y el 10% más rico tiene casi 2 días y medio más de tiempo libre a la semana que el 10% más pobre. Es abismal. Pero aquí hay una paradoja interesantísima que el autor señala. A ver, No siempre el rico en dinero es rico en tiempo. ¿cómo es eso? Casi el 30% de los más ricos en ingresos pertenecen a los grupos más pobres en tiempo de calidad. O sea, que están atrapados en la misma máquina de producir. Precisamente. Esto nos obliga a cuestionar la idea de que tener más dinero automáticamente equivale a vivir mejor. Muestra lo que el autor llama el mal vivir de los ricos. Fascinante. Y la cuarta clave es la geografía del tiempo. Las diferencias son abismales. Sí, entre el municipio con mayor esperanza de vida y el de menor, hay casi 40 años de diferencia. ¡40 años! No puede ser. Y no es casualidad que los peores lugares estén en la Amazonía o en el cantón con mayor población afroecuatoriana. De nuevo, la exclusión tiene un código postal. Y finalmente, la quinta clave es la relación con la naturaleza, con la Pachamama. Sí, aquí el autor introduce el concepto de esperanza de vida de la naturaleza. Rompe con la idea de un tiempo lineal, ¿no? Totalmente. Reconoce que en un mismo momento conviven múltiples temporalidades: la humana,
la de los ciclos naturales, la de las cosmovisiones indígenas. Y el ecocidio actual, argumenta, se debe a que la temporalidad acelerada del capitalismo no respeta a esos otros tiempos. Exacto, no respeta los tiempos de la naturaleza. Bueno, todos estos datos nos dejan pensando en cómo se estructura nuestra propia vida y nuestro propio tiempo. Sí, es un buen momento para una pequeña pausa. Pero sigan atentos porque a continuación vamos a analizar una propuesta concreta para cambiar la forma en que medimos el bienestar social, más allá del dinero. Y exploraremos las ucronías o futuros posibles que el autor nos propone para construir una sociedad del buen vivir. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a seguir nuestros proyectos y sumarte al movimiento. Raíz de Monte es una iniciativa que entrelaza el medio ambiente y la cultura. Y aquí, como en otras plataformas, podrás conocer lo que hacemos. Apóyanos suscribiéndote, siguiendo y compartiendo este contenido. Y para contribuir con nuestro trabajo, te invitamos a que visites nuestras redes sociales. Ahí podrán encontrar productos diseñados en colaboración con distintos artistas, trabajos de calidad, camisetas, carteles, postales y más. Todo esto en la descripción. Bueno, sin más que decir, volveremos en breve con nuestra conversación. Gracias por la escucha. Antes de la pausa, nos preguntábamos quiénes impulsan esta visión. Porque es interesante, ¿no? Las teorías clásicas de cambio social, incluso las de izquierda, siempre hablaban del proletariado industrial como el gran motor de la historia. El obrero de la fábrica. Exacto. Pero aquí los protagonistas parecen ser otros. Boaventura de Sousa Santos tiene una frase para esto. Sostiene que los protagonistas de estos cambios profundos son los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los campesinos. Actores que fueron históricamente ignorados. No solo por la derecha, sino también por gran parte de la teoría marxista tradicional. Hoy están al frente, y la teoría académica va corriendo por detrás, tratando de entender lo que la práctica social ya está creando. Y si los protagonistas son otros, sus formas de conocimiento también tienen que ser puestas en valor, ¿no? Obviamente. No podemos analizar todo solo con herramientas europeas. Exacto. Esto nos lleva a otra idea poderosa de Sousa Santos, en la necesidad de una ecología de saberes. Es una metáfora genial. Lo es. Imagina que quieres construir una casa en la selva. Un arquitecto de la mejor universidad del mundo te puede dar un plano perfecto. Ujú. Pero el anciano de la comunidad local, que quizá no sabe leer un plano, es el que sabe qué madera se pudre con la humedad y cuál dura 100 años. Necesitas ambos conocimientos para tener éxito. Exacto. La ecología de saberes es eso. Un diálogo horizontal donde el conocimiento científico y los saberes ancestrales y populares se respetan y complementan. Es lo que otros autores en las fuentes como Aníbal Quijano o Anester Ceseña llaman descolonizar el pensamiento. Romper con esa idea de que la única forma válida de conocer el mundo es la que se inventó en Europa. ¿Correcto? Pero claro, llevar todo esto a la práctica es un camino lleno de espinas. Llenísimo. De Sousa Santos habla de un enemigo interno. Y no se refiere a un traidor en el gobierno. ¿A qué se refiere entonces? A las contradicciones que todos llevamos dentro. Nuestras prácticas de consumo, nuestras ideas sobre el éxito, el racismo o el machismo que hemos internalizado. El cambio civilizatorio también es una lucha personal y comunitaria. Por supuesto. Y luego está la gigantesca contradicción, la que mencionan casi todos los autores, especialmente los más críticos como Alberto Acosta y Edgardo Lander. El dilema central. ¿Cómo pueden los gobiernos progresistas, que dependen económicamente de la extracción de petróleo, gas y minerales, construir una sociedad del buen vivir que, por definición, busca la armonía con la naturaleza? Es que parece una paradoja irresoluble. ¿Estás financiando la transición hacia un modelo post-extractivista? Con más extractivismo. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. Y la verdad, no hay una respuesta fácil. ¿Qué se propone entonces? Bueno, René Ramírez, desde una perspectiva más pragmática dentro del gobierno ecuatoriano, lo planteaba como un camino por fases. O sea, no un cambio de la noche a la mañana. Claro,
Argumentaba que no se puede saltar del capitalismo neoliberal al buen vivir de un día para otro. Sería un suicidio económico. ¿Y cuál era su propuesta de transición? Proponía algo así como un socialismo de mercado a corto y mediano plazo. ¿En qué consiste? La idea es usar los recursos del extractivismo de manera estratégica, no para enriquecer a una élite, sino para invertir masivamente en las bases del nuevo modelo: educación, ciencia, tecnología. Sentar las bases de una economía centrada en el conocimiento y la biodiversidad. El autor propone un indicador alternativo al Producto Interno Bruto, al PIB. La esperanza de vida buena, o EBB. La idea es cambiar la unidad de medida, ¿cierto? Exacto. En lugar de dinero, usamos tiempo-vida. La EBB calcula qué proporción de la vida de una persona es vivida de forma digna y saludable. Incluyendo tiempo para el conocimiento, el ocio, el amor, la participación. Es una medida mucho más completa del bienestar. ¿Y cuál es el resultado para Ecuador? Un ecuatoriano promedio vive 32,4 años bien vividos. O sea, solo el 52,9% de su vida. Sí, aunque el indicador ha mejorado, muestra que casi la mitad de la vida se nos va en condiciones que no son de buen vivir. Es durísimo. Y este indicador debe leerse junto a la esperanza de vida de la Pachamama. El summa causae no puede existir si no es en armonía con la naturaleza. Claro, están intrínsecamente ligados. La propuesta es que el debate público anual no sea sobre cuánto creció el PIB. Sino sobre cuánto creció la esperanza de vida buena. Imagínate, eso cambiaría radicalmente las prioridades políticas. El dinero del petróleo es muy adictivo. Ese es exactamente el riesgo. La clave, según esta visión, es usar este periodo para hacer una redistribución radical de los medios de producción, la tierra, el agua, el crédito, para empoderar a los actores de la economía social y solidaria. Pero es caminar sobre una cuerda floja muy delgada. Con presiones inmensas de todos lados, sin duda. Entonces, lo que hemos desempacado hoy es que desde América Latina ha surgido no solo una crítica, sino una propuesta civilizatoria completa y compleja. Y muy profunda. El summa causae nos obliga a cuestionar las bases de lo que entendemos por una vida buena. Es, como lo describe el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la emergencia de un otro sentido histórico. Otro sentido histórico. Sí, un horizonte posible donde la mercancía y el lucro dejan de ser el centro de todo. Es una invitación a poner la vida. La vida, en toda su diversidad y fragilidad, en el corazón de nuestra forma de organizarnos. Es, en el fondo, un intento de reencantar el mundo. Y nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la política y la economía, y que nos aterriza todo esto en lo personal. A ver. Si el buen vivir nos propone valorar la armonía con la naturaleza y la comunidad por encima de la acumulación material, ¿qué cosa, una sola cosa, en nuestra vida cotidiana podríamos empezar a cambiar hoy mismo para caminar un pequeño paso en esa dirección? Buena pregunta para quedarse pensando. Esto fue todo por hoy. Espero que sigan atentas y atentos a los próximos episodios porque nuevos temas se aproximan. Nuevamente les agradecemos su escucha y hasta pronto. Esto fue Summa Causae, repensar la riqueza y la vida en Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte. Hasta la próxima. Chao, chao.